como una creación del gobierno para reprimir jóvenes. Eso surgió inmediatamente después, no sé si la tenían planeada ya de antes, de que empezó la salida de o antes que empezaron la salida de los vuelos de La Libertad hacia Miami, que fue la consecuencia del trato con el gobierno de Estados Unidos después de Camarioca, después del pequeño éxodo de Camarioca. Derivó en eso. Y la UMAP, junto con bajar la edad de inscripción y conscripción del servicio militar obligatorio, fue un modo que adoptó el gobierno para impedir que la gente se fuera, que se fueran los jóvenes, varones, y amarrar allá a toda la familia. Eso provocó no solamente que muchas familias se quedaran estancadas ya con posibilidades de irse de Cuba, sino que se dividieron. Adolescentes que se quedaron con los abuelos o con los tíos porque había un primo con la misma situación y los padres venían aquí con otros hijos, o vino la mamá o el papá con otros hijos y uno de ellos se quedó allá con uno o dos que tenían la edad militar o que la iban a tener. A la vez que se entraba en el año de cumplir 15 años, a partir de ese momento, antes era los 16, ya quedaba amarrado por la ley militar. Y la UMAP hicieron ellos los llamados como si fuera para el servicio militar. Tenía una disciplina militar los campamentos, la nomenclatura de batallones, compañías, pelotones, escuadras, sargentos. En la unidad mía, el jefe mayor era un capitán que no sabía casi hablar, de la Sierra Maestra, de la época que bajaron con Fidel Castro, que casi nunca estaba ahí, nunca iba de visita. El que estaba al mando siempre era un sargento, que le llamaban sargento mayor. Cada escuadra de las 3 tenía un sargento al frente y los cabos eran del primer llamado de la UMAP. Unos meses después, poco tiempo después de irme yo, esos cabos los redujeron a soldados rasos otra vez. De hecho, no tenían grados oficiales y trajeron jóvenes del servicio militar regular para que los sustituyeran. Bueno, la ropa que nos llevaron, que llevamos, una muda más, la que nos quitamos cuando llegamos, esa tuvimos que meterla toda en unas habitas y se las dimos y la guardaron en el almacén. Esa me la devolvieron a mí cuando me iba. Y los zapatos que yo llevaba. La que nos dieron era un par de botas sin teñir, amarilla, un pantalón verde olivo de esos del ejército, de bolsillo grande, y 2 pantalones de mezclilla azul de trabajo, y 3 camisas de mezclilla gris. Ese era el uniforme de UMAP, era ese pantalón verde con esa camisa de mezclilla y una gorrita parecida del servicio militar de mezclilla gris. Aquí no teníamos la bandera cubana, sino un escudo blanco que decía UMAP y el número 1, que era el año 1. Los que estaban en el segundo año tuvieron 2, eso no lo vi. Era como si no fuéramos cubanos, ¿no? Para trabajar teníamos esa misma camisa, no nos poníamos nada, y los pantalones de mezclilla con las mismas botas siempre. Unos pares de media, creo que eran 2 o 3, verde olivo, y unos shorts, que eran los calzoncillos, verde olivo, unos lavaderos corridos así de cemento, con unas llaves. Ya. Los baños eran las letrinas, era una fosa con una placa fundida, con unos agujeros cuadrados, y entre uno y otro una división. Por el frente no había puerta ni nada. Había un pasillo y un poquito más allá una pared. Esa era la privacidad. Los que entraban veían a los que estaban orinando o agachados haciendo su segunda necesidad. Cuando llegamos, el producto de la letrina
toda la porquería, estaba a una distancia así más o menos del borde. Era una masa viva, se movía. Gusanos de todo ahí. Como 2 semanas después de estar ahí, o 3, no sé, 2 semanas, un día que llegamos del campo, encontramos la letrina vacía. Se veía el fondo, que era como de esta altura, 8 pies, algo así. Y se empezó a llenar otra vez, ¿no? Caía ahí hasta que no venía un carro fosa. Entonces, un sargento inventó hacer unas tapas que eran unas tablas cuadradas con un palo largo para moverlas y taparlas cuando no se estuvieran usando. Las baldeaban varias veces al día, o por lo menos una vez, y le echaban cal, tanto antes de limpiarla como después. Esa era la mayor higiene que teníamos. Había otro salón, otra barraquita, que eran las duchas, que se inundaba de agua. Al final solo los tragantes estaban tan tupidos que lo que decidieron fue abrir unos huecos en las paredes para que el agua se fuera por ahí para afuera. Eran duchas sin división ninguna. Uno tenía que bañarse, todo el mundo en cuero. A unos muchachos que los pusieron de plantón toda la noche, todo el día y toda la noche, con mosquitos y todo, sin camisa, sin poderse mover. Había armas largas, cuando algunos se escaparon, los salían a buscar, ellos y los cabos del primer llamado que se prestaban a eso. Los salían a buscar con armas largas. Bueno, estando yo ahí, se fugaron 2 veces, unos muchachos. Se fugaron por un agujero que habían hecho por debajo de la cerca para que el que atendía la bomba de agua no tuviera que dar toda la vuelta. Después de eso, lo mandaron tapar. Era como una zanjita que empezaba así, a 2 pies antes de la cerca, y él se metía ahí y salía por el otro lado. Por ahí se fugaron la primera vez. La segunda, abriendo los alambres. Yo tenía 19 años y tengo 77. La de Alexis, que era un jovencito, yo creo que era el más joven de todos nosotros, de la unidad, de 16 años, de Matanza, de la parroquia de Versalles. De las parroquias de Matanza había 12 jóvenes que los conocimos ahí y después seguimos siendo amigos, algunos están aquí, otros yo los seguí viendo en Cuba mientras estuve en Cuba, que tenía leucemia pero no lo sabía y se desmayó en 2 ocasiones. En una de ellas estaba el capitán jefe, que nunca estaba, ese estaba ahí, y le dio bofetones porque decía que era un fresco, un descarado, que estaba fingiendo, que era flojo. Después, estando yo ya en el seminario, supe que había muerto, le habían dado de baja cuando ya descubrieron que tenía leucemia y lo mandaron para su casa. Y se murió de leucemia, casi sin tratamiento porque estuvo meses sin ningún tratamiento. Otra que ver cómo se corrompe la gente, que un momento son compañeros de los demás, les dicen que ahora son cabos y que tienen privilegios y los mandan, pero se prestan para salir con armas largas a buscar a los que se fugaron. Y eso quiere decir que si no se dan por vencidos, si no se entregan, les tiran. Gente analfabeta o semi-analfabeta. Después de estar allí unas semanas, llegaron 2 sargentos que los identificaron como los políticos. Los políticos en el ejército cubano o en una unidad militar esa son como los directores espirituales. Son los que guían la conciencia revolucionaria, los que tienen criterios sobre esas cosas y son independientes de los mandos, ¿no? Tienen el mismo grado que los otros. Entonces uno tenía, él mismo nos lo decía, con mucho orgullo, tenía nivel de 4º grado. Allí estábamos jóvenes, universitarios, preuniversitarios, graduados. Había un señor de Matanza que tenía más de 30 años, casado con hijos, etc. Y el otro nos decía que él había llegado a 2º grado.
Entonces preparaban sus clases, que terminaron siendo en 2 o 3 días, tiempo en los que nos turnábamos para leer un libro que se llamaba Separata para Maestros. Eran unos libros de pseudohistoria de la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, todas esas teorías marxistas sin fundamento científico, ¿no? Y nosotros nos entreteníamos, nos turnábamos para leer, después nos dejaban leer el periódico y las cosas, las páginas deportivas. Yo para entretenerme tenía una libreta y empecé a hacer resúmenes. Y los que se tomaban las clases en serio me pedían la libreta para copiarla. Pero imagínense, cualquiera de nosotros podía dar clase ahí. Y los políticos se conformaban, se vieron aliviados cuando nosotros nos brindábamos para leer, porque no sabían apenas leer, ni tenían discurso. Se pasaban el día con el librito haciendo tareas y leyendo. Estaban allí por homosexuales, los montaban en un camión y los sabían que los llevaban para unidades especiales, le llamaban así. Ahí sí se producía todo eso. Ellos escogían a algunos que le limpiaran su barraquita, dormían con ellos, tú sabes. Ahí había de todo. Hacían fiestas, se vestían, inventaban ropa de mujeres para hacer la fiesta, maquillaje, había de todo. En el campamento mío sabíamos de algunos que se les notaba o que se declaraban homosexuales, y también sabíamos que por las noches, de la otra barraca sobre todo, la mía éramos 80, en la otra eran 40 y Los Cabos. Venían algunos a abusar de algunos más débiles de los declarados homosexuales. Con cuchillo en la mano, o sea, los amenazaban. Yo tenía un joven mayor que yo, que era hijo de un señor que había estado preso con mi papá en los últimos tiempos, en la granja Agüica, por los Arauz. Y mi papá lo visitaba, y cuando nos íbamos en el camión, mi papá le dijo, ese es mi hijo. Y nos saludamos y nos conocimos. Él con otro de Cárdenas, no voy a decir los nombres de ninguno de los dos, que era chulo. Vinieron, me llamaron un día para un lado y me dijeron que ellos sabían que yo estaba estudiando para cura, que yo era un muchachito de familia. Ellos me encontraban muy indefenso y que si alguien se metía conmigo, que se lo dijera a ellos. O sea, que yo tenía 2 guardaespaldas voluntarios ahí, que ellos sabían de eso, que no me preocupara, pero que no me enfadara con nadie. Yo nunca tuve problema de eso y no traté de aprovecharme de ninguna circunstancia, pero a partir de ese día yo tenía 2 guardaespaldas voluntarios en Loma. El sargento de mi pelotón nunca estaba ahí. Tenía una mujercita por ahí y se pasaba la vida. Aparecía en el campo, cuando ya estábamos en el campo trabajando, o venía temprano y nos llevaba ese día y después se iba y no molestaba. Los otros 2 eran como acosadores para que la gente trabajara, hiciera esto. Eran prácticamente los que estaban al mando en la unidad. El sargento mayor, que era el jefe, estaba en su barraquita y no se metía en nada. El capitán, que era un oriental grandote, brutón, se aparecía de tarde en tarde, a cualquier hora, lo mismo si era de noche, y ya estábamos acostados, y formaba la unidad y empezaba a pasearse como una especie de discurso político, de disciplina, qué sé yo. Yo me imagino que queriendo imitar a Fidel Castro. Entonces hablaba de los manates, los magnates. Los manates, que eso se acabó, y que no sé qué, y que aquí los religiosos, aquí no hay nadie que pueda hacer, que los religiosos no tienen nada que reclamar,
Ese era el tono. O sea que allí éramos neutros, que teníamos que trabajar, que ser revolucionarios, comunistas. Por ahí iba la cosa, casi no tenía vocabulario, claro. Yo a veces se lo he dicho a algunos ingenuos que hablan muy idílicamente, que bueno, que no es tan malo. Digo, bueno, mira, yo nunca he pensado matar a nadie, pero cuando tú estás en una situación extrema, te cambia la personalidad. Y sin perder tus principios originales, morales, religiosos, lo que sea, tú te plantas para defenderte. Hay que simular cosas, pero todo llega hasta un límite. Yo conocí a un señor de Cárdenas que era soltero, unos cuantos años mayor que yo, que era de una familia que tenía negocio y tenía fama de homosexual y lo era. Que no estuvo conmigo, él fue del primer llamado, del segundo, creo que del primero, que después que yo estaba afuera ya le habían dado la baja o todavía estaba en un pase, no me acuerdo. Nos encontramos en bicicleta y nos paramos a hablar. Y estaba como enfermo, porque allí a él lo llevaron a una unidad especial. Y claro, para él eso fue duro, eso no era su ambiente. Un lugar de abuso y de desprestigio, de desmoralización. Eso fue lo que primó ahí. Fue algo muy lamentable que el gobierno nunca rectificó. Y yo lo dije una vez, me acuerdo, en una homilía en la catedral. Yo era párroco de la catedral de Matanzas por 12 años, los últimos 12 años en Cuba. Y mencioné el humano, no me acuerdo de qué estaba hablando, de los abusos. Y dije que ellos sabían que yo había estado en LUMAP y que supieran, el que les hablaba estaba considerado por el gobierno como lacra social, porque ese era el criterio con el que nos llevaron y que expandieron en el pueblo, que nosotros éramos lacra social. En el primer llamado, la gente de los pueblecitos, cuando salían de base en Camagüey, le huían a los muchachos, porque pensaban que eran presos, delincuentes. A nosotros no nos tocó eso, porque ya había otro discurso interior en el pueblo, sabían quiénes éramos, que era un abuso, todo eso. Y alguien se me acercó después de la misa, una señora, padre, no diga eso, que eso es peligroso. Digo, ¿qué más me va a pasar? ¿Que me vuelvan a llevar? Bueno, vamos a ver cuánto tocamos, pero yo no me voy a callar eso. Nunca dejé de hablar cada vez que se ha salido el tema, lo mismo en Cuba que aquí. Si alguien quiere saber o si no quiere saber, pero tengo que explicar eso para fundamentar algún criterio mío, ¿no? Nunca me he tapado para eso, ni lo he disimulado, porque la verdad hay que decirla, y además la padecí. Hay gente que quedó muy traumatizada, jóvenes que le echaron a perder su vida. Uno de los que estuvo conmigo allí años después se suicidó, pocos años después, se ahorcó. Un muchacho de Pedro Betancourt. Sé de noticias de alguno que estaba acosado por un cabo y que le cayó machetazos. Este amigo, vamos a decir amigo porque nos conocíamos, de Cárdenas, que era homosexual, que me lo encontré después pudo ir para España. Lo tenían acosado otros homosexuales, pero él no era de ese estilo. Y los amenazó con cortarle la cabeza para quitárselo de arriba. Todo el mundo sufría porque, tú sabes, luego no había un destino claro nunca. Lo primero que te decían era que no ibas a salir de ahí si no te regenerabas, si no te reeducabas. No. O sea que no tenía tiempo, podía estar 2 años, 3, 10.
Yo cuando dijeron eso, se fueron los primeros días, en un discursito de eso, dije, bueno, me saldrán canas aquí porque yo no voy a cambiar. En el proceso es posible. Sí, algunos se cortaban tendones para que les dieran la baja del brazo o del pie. Con tal de salir de ahí. Y yo, el único día que salí de un pase de un día con el sanitario, que está aquí en Miami, y un grupo más que íbamos al médico en Ciego de Ávila, yo tenía unas muelas cariadas, obturadas, pero se me fue el empaste y las tenía al aire y quería que me viera un dentista porque podía coger una infección y echárseme la cara. Y me mandaron ese día, cruzando la calle en Ciego de Ávila. Me acuerdo que venían camiones. Recuerda que en Cuba en esa época todo era camiones. Oye, yo no soy suicida, pero me venían las ideas de tirarme delante del camión, con tal de salir de eso. No lo hice, por supuesto, no estaba loco, pero te viene la idea fugaz así, de librarte a lo que toque. O sea que son situaciones de presión, de abuso emocional, mental, por personas que no están preparadas ni para eso ni para nada, y están puestas ahí para eso, con su estilo bruto, soez, estúpido, autoritario, que han estado pisados y de pronto están arriba un escaloncito y te pisan a ti. Bueno, yo tuve poco tiempo. Gracias a Dios fue todo en verano. Me fastidiaron las vacaciones, pero pude regresar al seminario en septiembre. Salí a principios, 20 y pico de agosto. Creo que el 21 o algo así.